Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema largo adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pobre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto aliento sano, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, entonces insisto en esto. Recuerden que hay un hilo conductor en el texto bíblico. Hay una lectura continuada.
Muchos, insisto, creen que eso es poner el dedo en la página y que Dios le habla. Recuerden que no. ¿Sí se acuerdan de la historia del chico que la mamá le decía, no es lo que tenga problemas, si habla la Biblia, Dios le habla, y la abrió y puso el dedo que decía? Entonces Judas se ahorcó. Hay tiempo. La Biblia no le habla así. Entonces que cerró la Biblia con rabia y al rato calmado volvió y la abrió y puso el dedo que decía, vete y haz tú lo mismo. Judas pues se ahorcó, vete y haz tú lo mismo. Y que como la tercera era la vencida, cuando abrió la Biblia y puso el dedo por tercera vez, decía, y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Hemos dicho, usted debía estar muerto de rato. No se quitó la Biblia. ¿Por qué? No es así el texto bíblico. Yo me puedo detener en un solo renglón, me puedo detener en una sola palabra, puedo coger todos los textos bíblicos para encontrar una sola herramienta. Y la herramienta que hoy nos ofrece el texto bíblico es la escucha. Eso es fundamental. Y el que sabe escuchar siempre tiene algo que decir. Y hoy hay una palabra clave en todos los textos, incluyendo el Salmo. En medio de dificultades como no encontrar pescado durante la noche, en medio de ser el peor de los perseguidores como Pablo en Corintios, o hacer parte de un pueblo que no escuchaba, uno fue elegido. Y tanto es elegido Isaías, como Pablo, como Pedro. Los tres dijeron al Señor, envía. Esa es la palabra clave hoy, envía. Ojalá lo tuviéramos siempre presente. Recuerden que venir a misa y esperar recibir la bendición y salir, ya. Y muchas veces ni con esa bendición, porque nos acercamos al Padre y le decimos, Padre, me da otra bendición, o me da la bendición, como si no la acabáramos de recibir. Cuando el texto nos pide es eso, bendecir. Pero es imposible sentirme enviado si primero no me siento llamado. Imposible sentirse enviado si primero no me siento llamado. Y los seres humanos vivimos distintos llamados. Levanten la mano de ustedes que no fue llamado a la vida. Eso sí. Imposible que alguien vaya a levantar la mano. El primer llamado fue a la vida. En el seno materno, para ser parte de una familia. Ese es el primer llamado. Luego un llamado a ser parte de la iglesia. Incorporados en efecto a Cristo por el bautismo, somos parte de la iglesia. ¿Sí? Llamados a ser una iglesia. Y como bautizados, qué bueno preguntarle a los papás y a los padrinos de los bautizados de hoy. Si se acuerdan cómo está llamado a vivir un bautizado. Y luego puede haber un llamado a una vocación específica. Siendo usted un profesional en lo que elija estudiar, si es que ahora eligen estudiar. Ay, uno para qué estudia si yo soy generador de contenido. Oye, no sé dónde generar contenido y no estudia. Y es más fácil. Pero si habláramos de otras vocaciones específicas, miren, para llegar al sacerdocio, ¿cuántos años se demora la formación? 10. Para llegar al matrimonio, ¿cuántos años se demora la formación? ¿Cuáles años? 20 horas. Es que la preparación es muy poquita. ¿Será por eso que muchos después de casarse dicen, si yo hubiera sabido lo que era el matrimonio, no me caso? Claro, si no me preparan. Y si de pronto hacen ese encuentro obligados, peor. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué porcentaje de 10 años son 20 horas? Pero para responder de esta manera concreta, como profesional, necesito un tiempo y necesito haber sido llamado. Por eso muchos empiezan algo y no lo terminan, porque en el camino descubren, eso no era lo mío. No. Y otros terminan obligados. Y pregúntenle si disfrutan lo que escogieron. No.
Entonces en la vida, miren, hay que reconocer esos llamados distintos. Y lo importante sería esto, que sin importar si hay una vocación específica, todos los bautizados participáramos en esa misión de anunciar el reino de Dios. Todos. Y si quiero volver a citar el texto bíblico, es que es genial cuando se dice que en tiempos de tal rey, sí, la gente abundaba en maldad. Eran personas de labios impuros, porque hablaban de cualquier manera. ¿Y recuerdan lo que pasó con Isaías? Había unos carbones y que uno de esos instrumentos de Dios cogió el carbón y se lo puso en la boca y lo quemó. Yo no sé cuántos de los aquí presentes más mayorcitos habrán dicho o habrán escuchado cuando el papá decía: seguís con esa grosería y yo te pongo una copa de huevo caliente en la gente, ¿cierto? No, pero me pongo nervioso apenas me ve qué. Oiga, pero es que eso lo decía, ¿cierto? Usted llegó a decirlo o no. Muy honesto. ¿De dónde sacan las palabras que aquí en la casa no se habla así? ¿Quién te da ese ejemplo? Seguís hablando así y te pongo una coca de huevo caliente en la jeta. Cuando no era que decían o te volteo el pastel. Esa sí le tocó más duro. Bueno, no sé. Eso sí. ¿Sabes? Entonces, en medio de todo ese pueblo de labios impuros, digamos así, boca y sucio, había unos carbones encendidos. Y que el ángel cogió un carbón y se lo puso a Isaías en la boca. Lo quemó. Ay, ay, ay. Lo quemó. Y entonces, luego de que Isaías ha sido purificado, porque el fuego purifica, entonces dice el Señor: oiga, y ahora este pueblo de labios impuros, ¿quién le va a hablar? ¿Y qué fue lo que dijo Isaías? Aquí estoy. ¿Cuál era la palabra clave hoy? Envía. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Aquí estoy. Envía. Bueno, hasta que lo digamos todos. Y entonces, después de que le quemaron la boca por boquisucio y por mal hablado, ¿a quién envío? A los otros que no se han limpiado y no se han purificado. Isaías dijo: aquí estoy yo. Envía. Y van despertando. Esto, miren, no solo le pasó a Isaías, le pasa también a Pablo, le pasa también a Pedro, ¿sí? Hoy, y si nosotros celebramos la Eucaristía, que repito, no termina cuando el cura da la bendición, allí es cuando empieza a vivirse. Si yo dijera: necesito quien apoye en esa misión, en esa tarea de anunciar el Evangelio, ojalá todos dijeran: aquí estoy yo, envíame. Está subiendo el nivel. Está subiendo. Pero miren, es un proceso de encuentro con el Señor y un proceso de fe que madura, ¿sí? Madura, de verdad, para responder. Pablo está contando toda una historia maravillosa de quién fue Jesús. Aquel que murió y resucitó al tercer día, que se apareció a Pedro, a Santiago, a una multitud de más de 500, y dice que al final, como a un descartado, como a un aborto, como a uno botado, se le apareció a él. Y Pablo dice: y eso que yo era un perseguidor de lo que fuera iglesia. Yo, cuando me hablaban de espiritualidad, quería matar y comer del muerto. Pero cuando encontré al Señor, que me llamó, también le dije: aquí estoy. Y todo, dijo Pablo, lo considero pérdida con tal de ganarlo a él. Miren los ejemplos. Isaías ya va uno, Pablo iban dos. Pedro que todavía no tiene ese encuentro con Jesús. Jesús le dice: ven, Pedro, me prestas tu barca. Y se subió a apartarle un poquitico de la tierra, porque es que la gente está aquí encima y no tampoco. Y le habló. Y cuando terminó de hablar, ¿qué fue lo que le dijo? Rema, largo adentro. Vean, por ahí nada más nosotros podríamos hacer una reflexión.
Si yo les pregunto a ustedes por el texto bíblico de hace 8 días y no se acuerdan, es porque nosotros nos quedamos en la orilla. Yo vengo a la misa y ya. Pero esto es para profundizar, por eso hay que ir largo adentro. No nos quedemos en la orilla con el texto bíblico. Profundicemos en él, dedicámosle algo más de tiempo. Por eso es bueno una escuela bíblica. Y le dice, la agua adentro. Miren lo que es ir encontrando al Señor. Luego le dice, tiren la red para la pesca. Ah, no, hermano. Toda la noche, bregando, sin atrapar nada. Pero vean, cuando se va sentando esa palabra en el corazón, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Pero, por tu palabra, en tu nombre, echaré la red. En tu nombre, por tu palabra. Y tiraron la red. Hicieron una redada tan grande que ya no fue suficiente una barca. Hicieron señas a los socios, qué rico hablar de comunidad, que vinieran en la otra barca para que les ayudaran. Y la llenaron a 2 y casi se hundían. Y eso es lo que vemos en la nave de la iglesia, que casi se hunde, pero no por el pescado, sino porque nos llamamos a otros para compartir realmente con ellos. Y era tal el asombro y toda la cosa, que miren, Pedro, como vuelve a ser, como Pablo, que era perseguidor, o como Isaías, un hombre de labios impuros, que dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero si algo nos ofrece Dios en Cristo Jesús, es su bondad y su misericordia. Le digo, tranquilo Pedro, en adelante serás pescador de hombres. Y aquí es donde viene lo más especial. Toda la noche sin pescar nada. Tienen una gran redada y sin embargo dejándolo todo, lo siguieron. ¿Quieren otro ejemplo? Un ejemplo que a muchos no les gusta que lo ponga, pero es verdad. Un ejemplo es María. Cuando el ángel le dice, alégrate llena de gracia, con todas las palabras, dice que ya se asustó. Y el hombre empieza a hablar, el ángel empieza a hablarle y enseguida le dice ella, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y cuando el ángel le sigue hablando, recordará la predicación del 8 de diciembre. Luego al final ella dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O dicho de otra manera, aquí estoy yo. Ayer era el día, se les olvidó otra vez. O dicho de otra manera, aquí estoy yo. Pero es fundamental, primero, que haya un llamado. Y repito, ese llamado es a la vida, en una familia. Ese llamado es a la comunidad de una iglesia. Y ese llamado puede ser en una labor específica, bien interesante. Y yo necesito ser llamado y preparado para ser luego enviado. ¿Qué tan preparado me siento para responderle al Señor que me envía? Buena pregunta. ¿Qué tanto puedo experimentar, sí, a ese Dios que en su absoluta santidad llama? Y al que le puedo responder, o es que la distancia a modo humano es cada vez más grande. ¿Yo cómo puedo reflejar? ¿Cómo puedo reflejar ese amor de Dios? Y todos nosotros lo podemos experimentar en los pequeños detalles de la vida. Eso es fundamental, en los pequeños detalles de la vida. ¿Cuándo quiero experimentar a Dios? Que me dé salud en medio de la enfermedad. Ahí sí. Ahí experimento y busco a Dios. Y en el detalle de la alegría, del compartir con el otro, de su cercanía, de su presencia, no lo veo. Por eso perdemos. Porque se trata con Dios de una presencia tierna y constante en el corazón del hombre. ¿Cómo va a estar en ese corazón? Cuando su ley se imprime. Reflexión de sus oídos. Y si lo dejaron todo, entonces qué bueno pensar en esto. Tú, tu familia, la comunidad, todos. ¿Qué tendríamos que dejar? ¿Qué tendríamos que dejar, la verdad? Para ser parte importante de ese equipo del trabajo del Señor Jesús.
¿Qué tendríamos que dejar? Y para mostrar que hemos experimentado con alegría, eso sobre todo, hemos experimentado con alegría el llamado del Señor. El llamado a la vida, el llamado a ser cristiano y el llamado a servir, también en una vocación específica. También en una vocación específica. ¿Cuál es la palabra clave hoy? Envía. Envía. ¿Cuál es la palabra clave hoy? Y entonces, si necesito ayuda, ¿qué le diré al Señor? Aquí estoy yo. Envíame. Señor, esté con ustedes.